Buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno volvernos a ver. En Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante, vamos a ver algo bien interesante que nos dice el Señor acá. Y son algunos principios que Él tiene para nosotros. Y luego vamos a ver la vida de nosotros, qué tenemos que ver nosotros, las decisiones que tenemos que tomar nosotros. Él está dispuesto a hacer lo que vamos a mirar. Él está siempre dispuesto. Pero toca también la parte de nosotros, en qué estamos en este comienzo del año, cómo va nuestra vida, cuál es nuestra manera de pensar, nuestras decisiones, las que tenemos que tomar. Siempre por lo general el comienzo de año es así. Anhelo tal cosa, deseo esto, en fin, hay muchos propósitos. Y siendo fieles al propósito que nos pusimos como iglesia, de permanecer fieles a Él, vamos a mirar qué nos dice el Señor en Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Está hablando con sus discípulos y en medio de, en los capítulos anteriores, habla de la elección apenas de los 12 discípulos y empiezan su caminar, su trasegar con Él, y llega este momento y les dice, llegada la noche, a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ese solo versículo, solo ese versículo tiene algunos principios, aunque vamos a ver de pronto uno o dos más adelante, pero este solo tiene 3 principios y le vamos a anexar otros 2 más adelante. Y esa es la idea del Señor, lo que Él vino a hacer, en este caso nuestro Señor Jesús, con la autoridad del Padre, vino a hacer esto. Hay un momento de la vida de los discípulos que le dice esto: pasemos al otro lado. Primer principio que nos da este texto, solo este versículo, nos hace una invitación. Primer principio, Él invita y siempre está dispuesto. Él siempre nos hace la invitación, no forza nada. Y en este comienzo del año, Él siempre se dispone, Él siempre está todos los días, a todo momento. Pero si nos sentáramos en el comienzo de este año, Él siempre nos está invitando a que pasemos con Él, a que lo incluyamos en nuestros planes. ¿Cuántos de nosotros a final del año hacemos nuestros balances? Pero al comienzo del año, ¿cuántos de nosotros hacemos planes? Nos ponemos metas, este año tal cosa, este año tal otra. Y Él siempre nos está invitando a que lo incluyamos en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestros propósitos. Siempre está tocando la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está tocando. Incluíme en tu vida, tocando. Abrime. ¿Por qué no me incluyes en el propósito? Ese propósito, yo te vi, yo te conozco, que estabas haciendo tus planes para el 2023. ¿Por qué no me incluyes en ellos? Porque a veces o lo rechazamos quizás por el afán de hacer muchas cosas, hay tantas cosas en nuestra cabeza que no tenemos oídos para Él, no lo escuchamos, siempre estamos oyendo nuestra propia voz, o quizás las de nuestros seres queridos: porque no hace esto, porque no haces esto, es que yo quiero cumplir esto, en fin, y no lo escuchamos, o lo rechazamos simplemente porque creemos que solos lo podemos hacer. Me voy a proyectar esto, este año voy a lograr esto, pues no contamos con Él. Y Él siempre nos está invitando. Pasemos juntos, inclúyeme ahí, que vamos a pasar. Segundo principio, Él dice: pasemos. No dice: vengan discípulos, yo me subo a la barca con ustedes
Y ahí miramos a ver si de pronto pasamos. Y eso habla del segundo principio, que son promesas. Él siempre nos da promesas. Y en este caso dice, vamos a pasar. No dice, bueno, venga conmigo, de pronto pasamos. De pronto, no, él dice, pasemos al otro lado. Y esas son las promesas que él tiene. No es que no es una invitación cualquiera. Él nos invita y nos da una promesa. Yo no sé por qué no aceptamos las invitaciones de él. Él promete estar ahí en la barca con nosotros. Una cosa es pasar solos que pasar con él. Solos no vamos a poder. O quizás logremos cosas terrenalmente nosotros. Hay gente que no tiene al Señor en su corazón, no tiene a Jesús, ni lo conoce. Y hace muchas cosas, consigue empleos, cumple sus metas. Pero eso es terrenal. Eso se acaba en un soplo. Las verdaderas invitaciones que hemos de aceptar son las de Él, porque tienen promesas que duran siempre. Génesis capítulo 28, Génesis 28, voy a leer la nueva versión, el versículo 15. Yo estoy contigo. Él nos invita, nos hace la invitación y dice, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. Entonces, tenemos la seguridad de las promesas de Él. No es una promesa cualquiera. Quizás este año presentamos una hoja de vida, por poner un ejemplo cualquiera. Uy, me llamaron de ese trabajo. ¿Quién te asegura que ese trabajo te va a durar siempre? Ay, el trabajo que yo estaba esperando. Las promesas del Señor son duraderas, son eternas. Y en ese pasaje está hablando de las promesas que le hizo a Jacob. Lo voy a cumplir. Yo sigo trabajando en ti, estaré contigo, te acompañaré y voy a cumplir, porque Él siempre cumple, no miente, no cambia, no varía. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambia como cambia el ser humano, que un día dice una cosa, al otro día otra. Quizás hoy tengamos este trabajo y en 8 días ya no lo tenemos, en fin. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14, que Él siempre nos lleva en triunfo, siempre, siempre. Siempre nos da las victorias, siempre. Tercer principio, volvemos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Primer principio, invitación. Segundo, promesa. Tercero, 2 en 1. Él dice, pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Nos da dirección y nos da un lugar determinado. No dice, bueno, discípulo, venga, vámonos a la barca. Subámonos a la barca, yo voy a estar ahí con ustedes, pero no sé cómo nos va a ir, ni sé para dónde vamos. Arranquemos a ver a dónde llegamos, lo que les decía yo de los empleos, de las relaciones, de muchas cosas. No sabemos, hacemos tantos propósitos, pero cuando el Señor nos invita, nos da las promesas, nos da dirección. ¿Sabe por qué? Porque Él es el camino. Él es el camino. Entonces Él sabe para dónde va y nos lleva por el camino que debe ser y nos lleva a un lugar. Pasemos al otro lado. El plan de Dios siempre es perfecto. Él tiene todas las coordenadas. Es la brújula. ¿Cómo rechazar una invitación de esas? Salmo 18:30 dice, el camino del Señor es perfecto y su palabra es intachable, no hay ningún error. Todo lo que Él hace es perfecto. La invitación de Él con sus promesas tiene un propósito. No nos llamó porque sí,
Él tiene un propósito, tiene un lugar donde nos va a llevar, tiene la dirección correcta. Ese es nuestro Dios. Después dice, en el versículo 30, en el 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Otro principio. Jesús dependía del Padre. Pero que está durmiendo por la dependencia de Dios. Él dependía absolutamente en todo, y lo vemos por todo, desde que leemos la palabra, encontramos que Él siempre, Señor, yo hago tu voluntad, yo no hago nada por mi cuenta, yo hago lo que veo hacer el Padre, lo que Él me envió a hacer, yo lo hago. Sabía los propósitos del Padre. Jeremías capítulo 29, por colocar un ejemplo. Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Jesús sabía, ese Padre me envió, dijo, no quiere que ninguno se pierda, Él tiene planes de bienestar, no de mal, de calamidad ni nada. Entonces está tranquilo, durmiendo, porque dependía del Padre. Otro principio bien interesante. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice que Él no quiere que ninguno se pierda. A veces creemos, este texto lo dice, que las promesas de Él se retardan. No, Él espera pacientemente, no quiere que ninguno se pierda y no nos va a dejar perder aún en las tormentas. Otro principio, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El poder del Señor. Una invitación que Él nos hace, nos da promesas, nos da dirección, nos lleva a un lugar exacto. Depende del Padre, pero también tiene poder para, inclusive, para decirle, como dice ahí, levantándose, reprender al viento y dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bonanza igual, tranquilidad, paz en medio de las dificultades. Eso quiere expresar esa palabra, bonanza, que en la nueva versión dice, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces, este principio habla del poder que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque Él creó el mar. Por ejemplo, que estamos hablando de tempestades, ¿cierto? Que se levantó una gran tempestad y echaba las olas de la barca de tal manera que se anegaba. Y le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él mismo hizo el mar. Si vamos con Él, sabemos que Él tiene el poder de decirle, calla, enmudece y traer tranquilidad. Jeremías capítulo 32, versículo 27, ¿habrá algo imposible para Dios? Dice ese texto. No hay nada. Él tiene el poder para calmar, decirle al mar, calla, o dividir el mar, abrirlo y que pase, como en Éxodo capítulo 14, versículo 22, por ejemplo, el contexto de la historia del pueblo de Israel cuando cruzan el Mar Rojo. Ellos ahí, el mar, el ejército detrás de ellos, pone como dos paredes y pasa el pueblo en seco. Ese es Dios, ese es su poder. Capítulo 5, adelantémonos ahí al capítulo 5, versículo 1, dice, y vinieron al otro lado del mar. Este principio habla del cumplimiento de las promesas de Dios. Dice, pasaron al otro lado donde el Señor les dijo, hey, les hizo la invitación, les hizo la promesa, dijo, vamos a ir a tal parte, por tal parte vamos a ir, les muestra su poder en medio de las tormentas, pero pasan al otro lado. ¿Cuántos? No sabemos. Ojalá todos pasáramos con Él.
Los que permanecieron pasaron. Josué capítulo 1, vamos a ver dos versículos. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Capítulo 21. Ahí mismo en Josué, capítulo 21, versículo 43. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, ni las tormentas, ni nada de eso. Porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ese es Dios. Y estos son los principios que Él tiene para nosotros. Él todo lo cumple. Él no hace una invitación por hacerla, hace una invitación. Y nosotros, que ahí están estos 6 principios. Pero ¿cuál es la parte de nosotros? Ahora comenzando este año, apenas estamos en los primeros días de este año, y quizás apenas estamos muchos tomando decisiones que vamos a hacer, proyectando muchas cosas. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros en este contexto? Vamos a aceptar la invitación de Jesús, que Él siempre nos está diciendo, hey, comenzó el 2023 y no te he escuchado por ningún lado. No he escuchado que me diga, veo, tengo este deseo, este anhelo, ¿por qué no estás conmigo? Yo siempre estoy tocando ahí, ¿será que no me has escuchado o qué pasa? En el texto de Marcos, capítulo 4, versículo 36, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Esto como, a veces uno no entiende la Reina Valera a veces, por eso es bueno tener varias versiones, ojalá muchas. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Versículo 36. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Entonces, aparte de los discípulos, otras barcas, no nos dice cuántas personas, aceptaron la invitación de Jesús. ¿Será que nosotros estamos ahí? Hemos aceptado, ya lo metimos en nuestra barca, ya le dijimos, Señor, yo quiero que este 2023 vayas conmigo. Acepto la invitación que me hiciste. Me han hecho muchísimas más. Satanás me ha hecho tantas. Si postrado me adorares, te daré todas las cosas. Si haces esto, te doy esto. Él siempre está dispuesto a hacernos invitaciones. Pero me puse a pensar y me gusta más tu invitación. Tienes promesas mejores. Me dijiste que me vas a llevar a un lugar indicado, me vas a mostrar la dirección, etc. Entonces yo acepto tu invitación. Y eso esperamos todos. Esperamos que todos los que estamos hoy acá aceptemos la invitación de Jesús, de incluirlo en nuestros planes, de no estar en nuestros afanes, en nuestras carreras. Ay, se me olvidó, hice mis cosas y no está el Señor por ninguna parte. Hice mi bosquejito. Ay, se me olvidó ponerle al Señor ahí. Pues no vamos a pasar a ningún lado. Tenemos que tomar esa decisión. Y ojalá podamos llevar a otra gente, invitar a otra gente. Hoy veo unas caras nuevas acá. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Dice que también lo acompañaban otras barcas. Otros arrancaron. Eso está como bueno. Esa invitación, a veces aceptamos invitaciones tan tontas que no valen nada, que sabemos a dónde nos van a llevar. ¿Por qué no aceptar esta invitación? Versículo 37, mire lo que dice, pero
se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Lo que no nos dicen muchas veces es eso. Cuando nos llevan el testimonio de la palabra, Jesús está tocando a tu puerta y nos dicen muchos esos versículos, te va a cambiar la vida, cierto, te va a transformar, cierto, pero no nos dicen el pero. Este texto dice, pero está la invitación, está la promesa, dirección, lugar correcto, pero no nos dicen esto, que en el trayecto se pueden levantar, ¿cierto? Dice, pero se levantó una gran tempestad. Y tanto que dice, de tal manera, o sea, era tan grande como el aguacero que está cayendo, de tal manera, no nos dicen esto. Entonces Él nos hace la invitación y arrancamos. Pero en el camino se pueden levantar tempestades. En el 2023, si nosotros ya tomamos lo primero que dijimos, ya tomamos la decisión, pero tenemos que tener en cuenta que en este 2023, en el transcurso de nuestro viaje con Él, se pueden, no es que dice, es que se tiene tal día, te va a pasar algo. Espera, bueno, puede suceder, puede que pasemos el año, al final estemos diciendo, oh, Señor, gracias por esto, Y pueden suceder cosas de tal manera que diga, uy, esto está muy tremendo. Estas olas está que dice de tal manera, esto está tremendo, esta prueba está difícil, con el agravante. En el versículo 38 dice, y Él, Jesús, el que nos hizo la invitación, el que nos dio la promesa, el que nos dio la dirección, está durmiendo. Entonces cuando uno tiene una dificultad, ve todo como, uy, esta dificultad, y se centra en la dificultad, se agrava todo. Jesús durmiendo, y esos son los silencios de Dios. En los momentos de las tormentas, hace silencio. Y uno dice, pero el Señor, que yo tengo esta prueba y como que, ¿dónde está? ¿No? Como que no lo veo, está durmiendo. Esos son los silencios de Dios. Él ya habló, Él ya hizo la invitación, nos dio la promesa y vamos a pasar al otro lado. Entonces Él se acuesta a dormir porque Él sabe que depende del Padre y nos está invitando a que dependamos de Él. Así como Él depende del Padre, nosotros dependamos de Él en todas las situaciones. No decíamos, Señor, gracias porque hoy es 14, mañana es la quincena, ay, qué rico, ya tengo esto. Aún en las tormentas Él nos está invitando a que dependamos de Él. La muestra de que Él duerme tranquilo es dependencia del Padre. Dice, bueno, ¿por qué no hacen ustedes lo mismo? ¿Por qué no dependen de mí? En los versículos anteriores, ahí en ese capítulo, a partir del versículo 14, Marcos 4, 14, Él ya lo había explicado. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Él también hace invitaciones. Entonces dice, con que Dios dijo esto, Adán y Eva es el mejor ejemplo. Con que Dios dijo esto, no, ven, yo tengo otra mejor, otra invitación mejor. Ven, comer esto, y nos lleva para otro lado. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es cuando vienen se levantan esas tempestades, tropiezan, no, esa invitación que nos hizo, y la reciben con gozo. ¡Ay, qué rico! 19. Bueno, el 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
En el caminar, y aceptamos la invitación y Satanás, venga, no, venga, tengo otra invitación. Entonces, las codicias, por ejemplo, como le pasó a Adán y Eva, las riquezas nos ofrece como mejores cosas, comillas, y nos dejamos llevar y se hace infructuoso. Él ya no lo dijo. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que dice el versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Van a venir, van a descender lluvias, ríos, soplar vientos, tempestades. No dice, es que usted acepta mi invitación y nunca van a venir tormentas. No le va a pasar. Él ya lo dijo. Él, cuando él duerme, cuando aparentemente él está como ahí en silencio, está hablando. Está en silencio, pero usted ve y tengan memoria de lo que yo les dije. Yo ya les expliqué la parábola. ¿Qué hace que les expliqué la parábola del sembrador? Mire todos los pedregales, ya les expliqué, lo que pasa es que pierden la memoria. Como yo no la he perdido. Yo dependo del Padre, porque ustedes no dependen de mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Volvamos al texto de San Marcos, el capítulo 4, versículo 38, que es la reacción de nosotros. Entonces nosotros tomamos la decisión de seguirlo, pero tengamos en cuenta que van a haber obstáculos. ¿Cuál es nuestra reacción? Si ya aceptamos la invitación y hay obstáculos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué reacción hemos tenido en el transcurso de la vida con el Señor, los que llevamos, no sé, 20 años o más, o 1, 2, o si todavía no has arrancado, pues, y vas a tomar la decisión, tienes que tener en cuenta esto, que van a haber obstáculos, pero ¿cuál va a ser la reacción? Si en este 2023 aceptamos la invitación, empezamos con Él, ¿qué reacción tendríamos si se levanta una tormenta? Si hay una prueba en el transcurso de este año, o si ya la tenemos, si comenzamos este año con alguna prueba, con alguna tempestad que ya se levantó, ¿cuál es nuestra reacción? Dice el versículo 38, al final, el último párrafo dice, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La Nueva Versión dice, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Será esa la reacción de nosotros? Esa es la reacción hoy, si hoy comenzamos este año, pero comencé este año, ¿con qué? Pues esos son dichos del mundo, pero para que me entiendan, empecé este año y ya tengo la primera prueba, la primera crisis. ¿Cuál es nuestra reacción? Señor, ¿no te importa? Pues no me invitaste, yo acepté tu invitación. Y mira lo que me pasa. ¿No te da cuidado que nos vamos a ahogar? Me voy a ahogar en esta deuda. ¿Por qué me metí con esta persona? ¿Por qué hice esto? Y le echamos la culpa a él. ¿No te da cuidado que vamos a morir? Y eso es, en el versículo 40, él le dice, Jesús les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Él les dice lo que era. Están muertos de miedo y eso es falta de fe. Nuestra vida debía ser seguir el ejemplo de Él, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo seguir el ejemplo? Creciendo en la fe. El miércoles lo decíamos. La vida de nosotros es esa. Si queremos permanecer, tenemos que crecer. Todos los días vamos creciendo en el Señor. Y uno de los aspectos en que hemos de crecer es en la fe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo le da gracias ahí a los tesalonicenses, a Dios, por la iglesia de Tesalónica, que yo sé que su fe va creciendo. ¿Cómo crece la fe? En la confianza en el Señor. Lo que no tenemos, hay una tormenta,
El Señor me invitó, creo en sus promesas, ya sé para dónde voy, correcto, aunque Él esté en silencio, como que no me esté hablando, yo sé que Él está actuando. Que no solamente sea que nos lo diga alguien en una canción, la han escuchado. Cuando el Señor queda en silencio es porque está, pero a ver, sabemos esas canciones, pero cuando llega el momento, pero el Señor, ¿qué le pasó pues? Entonces nosotros tenemos que crecer en nuestra fe. Proverbios capítulo 3, versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Así como Jesús, durmiendo ahí en la barca. Bien, ¿por qué? Bueno, yo dependo del Padre. Aquí estoy. Así debíamos de ser nosotros. Que tengo este problema y esto no me deja dormir. No estás confiando en el Señor. No estamos confiando en el Señor. Nuestro sueño debe ser un sueño grato. Nuestras palabras, si lo tenemos a Él, si ya aceptamos la invitación, lo tenemos en el corazón, pues de la abundancia del corazón debe hablar nuestra boca. ¿Qué hablaron los discípulos? Nos vas a dejar ahogar. No te importa que nos vamos a ahogar. Esas son palabras de personas que todavía no me quiero adelantar, pero que no tienen fe, no conocen al Señor, en fin. Cuando le conocemos, de la abundancia de nuestro corazón sale: Señor, gracias por esta prueba. Señor, yo sé que me vas a sacar de esta prueba. Tú me prometiste, etcétera, etcétera. Esas son palabras de personas sabias, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Lucas 6, 45. Volvamos a Marcos. Y este último, dice el versículo 41, dice: entonces temieron con gran temor cuando Él calma la tempestad y les dice: bueno, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo que no tienen fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver aquí? Que quizás no le conocemos. Dice: ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Tenemos que experimentar su poder, el cumplimiento de sus promesas. Tenemos que experimentarlo a Él. No nos podemos quedar. Mucha gente nos dice: qué rico de tener lo que usted tiene, o el cambio que ha hecho. La familia nos dice muchas veces: y entonces, ¿por qué no das el mismo paso que yo di? Es que se quedan en el querer, ¿cierto? Tenemos que experimentar el poder de Dios. Tenemos que aceptar la invitación. Tenemos que creer en sus promesas. Tenemos que confiar en que Él es la brújula que nos va a llegar al puerto que Él nos dijo, nos va a llevar por la dirección correcta. Tenemos que confiar en su poder. ¿Para qué? Para pasar al otro lado. Les repito el texto, Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar. ¿Pasaron cuántos? No nos dice. Dice, vinieron. En la nueva versión dice, cruzaron el lago. No nos dice cuántos. ¿Fueron los discípulos? ¿Otras barcas? No sabemos. ¿Será que estamos incluidos nosotros allí? Ya tomamos, si aceptamos la invitación. Y tenemos la certeza que Él siempre va a estar con nosotros. Todo este año que arrancamos, Él va a estar con nosotros siempre. Él siempre está dispuesto a cumplir lo que promete. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar su invitación, a creer a sus promesas, a saber que hay obstáculos, pero que los vamos a superar con Él en la barca? Vamos a superar. Dice el Salmo 46, versículo 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios.
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y está hablando en el contexto de pruebas, de tormentas, de dificultades. Todo este pasaje. Versículo 3, aunque braman y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Pueden venir muchas pruebas, pero si Dios está ahí, vamos, y por eso Él nos hace la invitación acá. Estén quietos, tranquilos, conózcanme a mí que yo soy Dios. No lo dejamos actuar. Viene una prueba, no, pero empezamos a balbucear cosas, a decir cosas, inclusive a pensar cosas. ¿Queremos pasar al otro lado? ¿Queremos pasar al otro lado? Yo estoy seguro que sí, pero tenemos que ir con Él. Y si no, no vamos a pasar. Tenemos que permanecer, que ese propósito fiel que nos hicimos comenzando este año se haga vivo y real en nosotros. Ese propósito de permanecer fieles al Señor en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, se pueda cumplir.